Abre la escritura, por favor, ahí en Lucas 18. Vamos a leer del 18 al 30. Dice la Biblia, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense muy bien en esta pregunta porque la vamos a tocar al final. Este principal se acerca a Jesús, le dice, Maestro bueno, y hace una pregunta y de ahí se deriva toda la enseñanza. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mis amados, como yo les decía, Lucas 1:4 dice que todo esto es para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Y el versículo 17, que es el último versículo que vimos la semana pasada, justamente nos deja un preámbulo. O sea, Jesús deja un preámbulo donde dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en los niños encontramos una característica, su pobreza de espíritu, su humildad, su mansedumbre, que es lo que realmente se requiere para que todos nosotros, siendo como niños, podamos ingresar al reino de los cielos. Por eso, esto sigue, es una continuación de la enseñanza de la semana anterior, de parte del Señor Jesucristo. O sea, no quiere decir que fue al otro día o fue una semana después, fue en el mismo momento, es la misma enseñanza. Porque en Lucas 18:17 dice, de cierto les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿qué dice? No entrará en él. O sea, es una condición del corazón del hombre para que todo hombre y toda mujer podamos ingresar al reino de Dios, al reino de los cielos o a esta vida eterna. El joven rico, vemos que quería recibir el reino de Dios o la vida eterna a través de méritos personales y lo vamos a ver a continuación cómo se desarrolla esta enseñanza. Y esto es imposible. No solamente para el hombre rico, es imposible para Nicodemo, es imposible para Mateo, es imposible para Pablo, es imposible para ti, es imposible para mí. Para todo ser humano es imposible que alcancemos la salvación por méritos personales. Es algo que de gracia viene de Dios. Es un regalo de Dios. Él lo logró por ti, Él lo logró por mí. Si vemos el versículo 18 de Lucas 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta central. Nos dice la Escritura que este era un hombre principal de la sinagoga, es decir, era una persona responsable de que todas las enseñanzas de los rabinos o de los fariseos que se acostumbraban a dar en las sinagogas, toda la reunión estuviera en orden. Las sillas, digamos, bueno, no había sillas, pero vamos a imaginar las sillas, el audio, limpio el lugar, todo perfectamente bien resuelto. Era una persona que además entendía perfectamente bien el Evangelio de aquel entonces. Entendía perfectamente bien el Antiguo Testamento, entendía la Torá, entendía los 10 mandamientos, entendían perfectamente bien de qué se estaba hablando. Era un hombre entendido.
Era un hombre que había recibido, que había sido instruido. Por eso dice que es un principal. Y esto, por eso hacemos hincapié qué características tenía un principal en esa época. Y dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí este principal, siendo joven, era inusual. No era común que una persona de su edad tuviese un cargo tan relevante, tan importante, y seguramente esta persona no solamente había destacado, sino que era una persona ejemplar, como Pablo, que también él luego en la escritura nos explica cómo él era ejemplar, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, en cuanto a esto, y empieza a dar sus cartas, y luego te dice que todo eso lo estima por basura, por amor del Señor, porque entendió. Pero él en un momento dado tenía prácticamente todos los argumentos mentalmente humanos propios de un fariseo, de un judío, de un principal de una sinagoga, sin el Evangelio de Jesucristo, sin la salvación. O sea, ellos no necesitaban supuestamente, como ellos lo pensaban, meter en la ecuación a Cristo. Por eso no lo reconocían como Salvador. Y ese era el grave problema de esta persona. Y por esa razón, su principal pecado era no reconocer y confesar su bancarrota espiritual. Ese puede ser tu peor pecado. Por eso no progresas en el Evangelio. Por eso almacenas tantas cosas, tanto engaño, tantas mentiras en tu mente y en tu corazón y sigues pecando de manera deliberada, a pesar de que cada domingo vienes, a pesar de que vienes al discipulado, sigues pecando de manera deliberada porque tu mente no ha sido renovada y no tienes la mente de Cristo. Pero cuando tú reconoces tu bancarrota espiritual, cuando te reconoces como pecador, es el único elemento que puede tener tu corazón, que es un corazón contrito y humillado al que Dios no desprecia. Salmo 51. Dios no lo desprecia. Este joven no reconocía y no confesaba esa bancarrota espiritual y llega con Jesús, no con una pobreza espiritual que es la primera bienaventuranza. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Abre por favor Mateo 5, versículo 3, y dice la escritura, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, tú no puedes tener el reino de los cielos si no eres un pobre de espíritu. No puedes tener la salvación eterna si no manifiestas tu bancarrota espiritual y no la reconoces y no te percibes como una persona pecadora que necesita a Cristo para que Él te rescate. Pero no que te rescate a tu manera, sino que te rescate porque tú necesitas ese rescate porque eres una persona en bancarrota espiritual, pero también lo eres mañana, lo eres pasado, lo eres en 10 años, lo eres en 20 hasta que Cristo te permita vivir. Nunca pierdes esa condición. Aunque prediques la palabra, aunque sepas versículos, aunque sirvas en una iglesia, eso no importa. Nuestra bancarrota espiritual es eminente sin la persona de Cristo, sin su palabra. No podríamos avanzar, no podríamos crecer, no podríamos desarrollar ningún tipo de evangelio en nuestro corazón y mente si nosotros no somos pobres de espíritu. Este joven llegó con autojustificación. Abre ahí mismo, vamos a revisar lo que hacía el fariseo. Lo vimos en Lucas 18, 11 y 12. Cuando también dice que llegó a orar con un publicano. ¿Se acuerdan de eso? Ok, llegó a orar. ¿Cómo era la conducta de este fariseo? Era similar. No llegó tampoco con bancarrota espiritual. Y por eso dice que mejor descendió justificado el publicano y el fariseo no. Pero vean esta condición que es muy, muy probable que muchas personas en esta época la conserven. Un tipo de fariseísmo, de religiosidad, sin determinar en su corazón la bancarrota espiritual que todos los hombres tenemos y debemos de reconocer delante de los ojos de Dios. No eres mejor que el que está junto a ti, ni el que está atrás de ti.
ni el que está enfrente de ti. No eres mejor que ellos. La Escritura dice que tú estimes a los demás como a superiores a ti mismo, pero eso no lo queremos practicar. Y aquí el fariseo dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ni siquiera se alababa a sí mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y aquí no está anotado el versículo 12, faltó ese apunte, pero el versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Se estaba justificando, igual que este joven. La pobreza de espíritu, mis amados, es lo opuesto a la autojustificación y lo opuesto a la autosuficiencia. La pobreza de espíritu, mis amados, es para que, esto es como un escáner en tu corazón. Manifiesta una profunda humildad de corazón al reconocer la absoluta bancarrota espiritual que todos los hombres y mujeres tenemos en esta tierra cuando hemos vivido separados de Dios. Ahora, no quiere decir que si tú le entregaste tu vida a Cristo hace 10 años o 20, tú estés manifestando una bancarrota espiritual ahorita. Pablo mismo, y puedes leer sus cartas, no hubo una sola carta donde no manifestara su bancarrota espiritual. Miserable de mí. Bueno, hay muchas cosas, muchísimas cosas que puedes ver en la vida del apóstol Pablo. Puedes ver lo mismo en la vida de Daniel, puedes ver lo mismo en la vida de David, de cualquier hombre de Dios. Su bancarrota espiritual permanente. Entonces hay personas que te dicen, no, es que yo ya tengo 20 años, y te dan su ridículum. Y te dicen, mira, yo he estado en esta congregación y he estado en esta y mi pastor fue tal. O sea, ¿eso qué tiene que ver si no haces lo que Cristo te dice? O sea, ¿de qué te sirve? No nos sirve absolutamente de nada. Si hemos tomado 3 o 4 veces el discipulado, 5 o 10 veces, y no lo vives, ¿de qué te sirve? No sirve de nada. Absolutamente de nada. Si estás en una célula y haces lo conveniente, por supuesto que la invitación para toda la iglesia es que se involucren en alguna célula. Y hay personas que vienen de lejos a la célula. Y eso me encanta. Porque estamos haciendo exactamente lo que Dios nos recomienda, porque de esa manera, a través de la palabra, somos limpios por la palabra que Cristo habla. El domingo, cuando tú abres la palabra de Dios en tu devocional personal, en la célula, en el discipulado y en cualquier lugar donde se exponga o te expongas a la Escritura. Entonces, estas personas, aunque tengan mucho tiempo, aunque sean cristianos y se digan cristianos, si no manifiestan una bancarrota espiritual en su vida de manera cotidiana, no permanecen en esa condición de reconocimiento de esa pobreza espiritual sin Cristo y sin su palabra, pues creen que creen, pero no son salvos. Dice que 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en la azotea, uno será tomado, otro será dejado. 2 estarán en el monte, uno será tomado y otro será dejado. El Señor dice que cuando estén las ovejas y los cabritos frente a Él los va a separar. Unos a su derecha y otros a su izquierda. Bueno, es así, derecha y es izquierda, pero así como en el espejo. Ustedes veanlo como en el espejo, se ve al revés. Y esa es la situación real. Eso es lo que la Biblia te dice y es el compromiso nuestro que estamos al frente compartiendo la palabra, que tenemos que entender para poderlo compartir de la misma manera y que todos lo entendamos. Una persona pobre de espíritu está agudamente consciente de su estado de perdición y carencia de esperanza fuera de Cristo y fuera de este evangelio maravilloso. Le preguntaba el viernes a los chicos, a ver chicos, estaba predicando aquí en la escuela, ¿cuántas personas no abrieron su celular el día de ayer? Levanten la mano. Pues todo el mundo abrió su celular, porque olvídense, se mueren sin el celular.
Eh, y les pregunto, ¿y cuántas personas no abrieron su Biblia ayer? Y lamentablemente la mayoría, bueno, levantan la mano casi todos, pero como el sistema aquí en la escuela es cristocéntrico, están obligados a abrir la Biblia, están obligados a memorizar la escritura. Los paces contienen igual versículos, que es el material de trabajo de los alumnos, y prácticamente no, levantaron su mano, pero les digo, no aquí en la escuela. ¿Cuántos de ustedes abrieron su Biblia? Porque necesitan saber lo que Dios tiene para ti. Y si yo hiciera esta pregunta, que no la voy a hacer aquí con los adultos, hay probabilidades de que muchas personas en este lugar no hayan abierto su Biblia varios días de la semana o quizás hasta toda la semana. ¿Cómo puedes decir que crees en Dios y llevas tu día completito? Todas tus actividades laborales, tareas escolares, relaciones interpersonales, diversiones, todo lo que tú me digas, sin la imperiosa necesidad de que el Señor te diga qué tiene para ti a través de la Escritura. Y no abres, pero lo mismo. A ver, tampoco lo voy a preguntar, pero ¿quién no abrió su celular ayer o antier o toda la semana? O sea, es lo mismo. O sea, no estamos mejor que los niños. Y es triste. Y no estás mejor que los niños, ¿por qué? Porque esto es un elemento en el corazón de la gente que no reconoce su bancarrota espiritual. Si tú tienes esa pobreza de espíritu, yo le decía a mi hijo Sergio el Grande, le decía, hijo, ellos acostumbran a alimentar a perritos callejeros de repente. Y también veo que son dadivosos con viejitos, con gente desvalida y demás. Pero les digo, miren, hijitos, les digo, la escritura es como esa comida que le compras a los perros callejeros, flacos, desvalidos, que nadie se interesa por ellos. ¿Y cómo llegan contigo? Moviéndote la cola, así como bien felices, como si te conocieran. Así deberíamos de llegar nosotros los domingos. En una analogía, moviendo la colita, es decir, bien contentos en nuestro corazón, porque es domingo, porque vamos a recibir la palabra, porque vamos a ver a nuestros hermanos, porque nos vamos a abrazar, porque vamos a culminar con una convocatoria que Dios hace a todo hombre y a toda mujer, y solamente algunos la tienen como una convicción. Pero hay personas, muchas, que de alguna manera cualquier otra cosa, situaciones X, dejan de venir a la iglesia porque no hay un compromiso, no hay un compromiso de venir. Porque la gente que tenemos el compromiso de venir, independientemente de trabajo, de tareas, de vacaciones, de salidas, de familia, de lo que sea, pues estamos aquí porque hemos entendido. Eventualmente yo no digo que alguien no puede irse de vacaciones, no pueda salir a algún sitio, pero es un compromiso que tú tienes con Dios, ni siquiera lo tienes conmigo. Entonces, ¿cómo podemos decirnos que somos de Cristo? ¿Él es el número uno en tu vida? Muéstralo con tus actos. No es que lo digamos, no es que estemos, no es que vengamos, no es que yo me pare aquí al frente y predique. Si no lo muestro con mis actos, y no quiere decir que no me equivoque, porque ustedes, los que me conocen bien, pueden ver que tengo muchos errores, pero también pueden ver que en medio de esos errores todos los días estoy luchando con mi carne, con mis ojos, con mis oídos, con mi lengua, con todas las cosas que me estorban, porque yo quiero caminar con Cristo todos los días, no nada más uno, no nada más ayer, también hoy, también mañana. Y le digo, líbrame de mi adversario. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Eso le digo todos los días, digo a partir de que lo aprendí, pero se lo digo, y ahorita se lo digo, todos los días se lo digo, se los prometo. Dios es testigo. Porque veo mi condición. No porque si yo sea bueno, nada más ve tu condición. O sea, un perrito hambriento
Ve su condición. Sabe que ese bocado que alguna vez se encuentra en la calle, un plato de desperdicios que nosotros como seres humanos los dejamos. Yo tengo un perro que come y le damos croquetas y tiene todo, pero es carroñero, le gusta abrir bolsas y come basura. Sí, no sé por qué. Porque Alejandro hasta le hace su caldito de pollo y todo, hijo, ni a mí. Yo no tengo ni quien me haga ahorita eso, es en serio. Pero así muchas veces también hay veces que tienes de comer y eres carroñero, comes de cualquier cosa, oyes mensajes de aquí, oyes mensajes de allá, vas a todas las congregaciones, ves a todos los predicadores. No, sé selectivo. La doctrina sana, mi amado. No te desvíes del mensaje de la dirección que Dios le da a esta iglesia a través de lo que estamos viendo y en la célula lo repasamos. Esto congregacionalmente, por lo menos para familia Semilla de Mostaza, es lo más importante. No digo que eventualmente no escuchemos alguna otra predicación, pero no te desvíes. Primero entiende esto porque es de donde Dios nos está llevando de la mano. Y luego pues escuchas a MacArthur a lo mejor, o a Miguel Ángel Núñez, o algún predicador de sana doctrina, o a Sugel Michel, el que sea, Paul Washer, el que sea. Pero lo principal, el platillo fuerte para la dirección de esta iglesia, que es hacer discípulos, es ceñirnos a esta enseñanza. Porque luego por estar oyendo más cosas ni siquiera entiendes bien esto. Esto es el platillo central, porque así Dios nos va dirigiendo. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Es gracia. Por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es nuestro. Es un don, es un regalo, es una dádiva de Dios. Ya, tómala, disfrútala. Deja que el Señor te transforme. Y luego dice, en el versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús, mis amados, no está negando su deidad, por supuesto que Él es Dios. Él está enseñando simplemente a este joven que todos los hombres son pecadores, porque Él no se está acercando a Él como su Salvador, se está acercando a Él como un maestro, como una persona que reconocía la enseñanza, porque la enseñanza de Jesucristo la reconocían hasta los incrédulos. Las cosas que Él hacía, decían los mismos incrédulos en ese momento que no pasarían, no las haría Él si Dios no estuviera con Él. Era evidente, todo mundo, dice la Escritura, se maravillaba de su doctrina, se maravillaba de su enseñanza y por eso se acercaban a Él. Vamos a abrir rápidamente Romanos 3, versículo del 9 al 20. Empieza que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Esto es lo que te debes de preguntar con toda la gente que está alrededor de ti. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, o sea, hay culpabilidad en los judíos y en los no judíos. Aquí dice gentiles. Por los judíos vino la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la Escritura. Pero están acusados también, son culpables. Y lo mismo los no judíos, los gentiles, que somos nosotros. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entre todos nosotros no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Ve lo que habla la gente, ve cómo habla. Huele a muerto. Apestan las palabras. No son gracia para los oyentes, son palabras así, palabras, siempre. Golpecitos, martillito, o sea, duro. Sepulcro abierto su garganta, o sea, hay muerto y de ahí es su garganta. Con su lengua engañan.
veneno de áspides debajo de sus labios. Fíjate lo que importante, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Su boca está llena de maldición, o sea, maldicen siempre de alguien, siempre dicen algo mal de alguien. Y de amargura, porque denotan que hay amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Estas personas no tienen paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, subráyalo por favor en tu Biblia, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, mis amados, dice que el adulterio es malo y tú sabes que es malo porque la ley lo dice. Tú sabes que robar es malo porque la ley también lo dice. Si la ley humana no dijera que pasarte un alto es malo, tú podrías pasarte el alto y no tendrías ninguna consecuencia. No habría ninguna autoridad que te pudiera detener porque te pasaste el alto, porque no es malo. Pero la ley lo dice que es malo. Si te metes en sentido contrario también es malo. Si rebasas los límites de velocidad también es malo. Y todo eso al juez o a la autoridad le dan lugar a reprenderte. Entonces, todo lo que dice la ley, que no lo podemos cumplir nosotros porque no hay un ser humano que se pueda justificar a través de la ley, como dice la Escritura y lo acabamos de leer, es malo. Y a través de Cristo, nosotros podemos ser justificados gratuitamente. Esa es la gran diferencia. Él lo hizo por ti. ¿Cómo le agradeces? ¿No leyendo la Biblia? ¿Abriendo más el celular? ¿Es tu forma de agradecimiento? ¿Abriendo más el celular o la computadora o el Face o los TikToks o todas las historias que puedes poner o ver aquí? O sea, ¿cómo le agradeces? No hay manera, mi amado. Solamente con tu vida. Considera lo que el Señor te dice en esta mañana. Versículo 20 de Lucas 18. Los mandamientos, ¿sabes? Era conocido que esta persona sabía los mandamientos. Era un principal de la sinagoga. Como tú, que sabes perfectamente bien, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso también nosotros lo sabemos igual que este joven. En Mateo 19, 17 es un versículo paralelo. Y esto nos puede ayudar de mejor manera a lo que Jesús le dice a este joven. Vamos a ver qué dice Mateo 19, 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No puedo, Señor, aquí estoy yo. Conmigo sí puedes. Pero él no lo entendió así. Él no lo vio como una revelación de parte del Señor. Le está hablando el mismo Salvador. Y vamos a ver cómo los ingredientes que tiene esta escena. Quería entrar esta persona por la ley y no quería entrar por el Evangelio, no quería entrar por lo que Jesús le va a decir a continuación. Y lo vamos a ver, no quería entrar, sino él se sentía listo para entrar, preparado para entrar. Él había hecho supuestamente lo necesario para merecer el cielo. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Lo dice Pablo, el apóstol. No desecho la gracia de Dios, el regalo de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Si la ley te sirve o tu justicia propia te salva. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley te impulsa
a decirte: estás mintiendo, estás coqueteando, estás oyendo cosas que no debes de oír, estás celando, estás enojado, estás enojada, estás peleando, estás maldiciendo, la ley te lo dice, todo eso te lo dice. Y tu conciencia, dice Romanos 2, te acusa. Porque todo esto fue establecido en el hombre. Y la gente ya sabe desde pequeño que hay cosas que son malas, porque el Señor así nos diseñó. Entonces la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que te des cuenta: no puedo, Señor, necesito que tú vengas y me ayudes. Y vengo a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vean cómo está clarísima la Biblia, cómo está clarísima la palabra de Dios. Y ve este versículo en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es la que te dice, como los ejemplos que te puse de tránsito, hay otros ejemplos que te podría poner, pero ¿para qué perdemos tiempo? Es muy sencillo. Jesús le está expresando a este joven el altísimo nivel de parte de Dios en el cumplimiento de la ley. Es decir, como dice Mateo 5, 18, 19, no le puede faltar a la ley ni una coma ni una tilde, tiene que ser perfecta. Por eso Cristo, cuando vino, dice que Él no vino a abrogar la ley. ¿A qué vino? A cumplirla. ¿Por quién? Por ti y por mí. Porque tú y yo no la podemos cumplir, pero Cristo en nuestro lugar vino a cumplirla. Por eso dice Hebreos 4:15 que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sí lo puede hacer. Y después por eso te dice: acércate confiadamente. ¿A dónde? Al trono de gracia. Primeramente, ¿para qué? Para hallar misericordia. ¿Por qué? Porque eres pecador. Y si te acercas a ese trono de gracia, requieres de la misericordia de Dios, asimismo de la gracia de Dios, para acercarte. Es un trono lleno de gracia, pero requieres misericordia para hallar el favor, porque no lo mereces. Es un favor de Dios para el oportuno socorro. Y de la salvación es el favor más grande que todo ser humano podemos recibir. De ahí todos los favores que tienes. ¿Cuántos de aquí, mis amados, escogemos generalmente qué comer o dónde comer? No, pues se me antojan unas enchiladitas con mole verde bueno, no sé si haya con mole verde, pero con salsa verde o creo que no hay, ¿verdad? En jitomate o una sopita de pasta, una crema de esto, un agua de limón, no, mejor de mango, mejor de esto. Y estamos así. Y puedes escoger qué comer. Esa es una bendición. No estás como esos perritos flaquitos, viendo a ver quién dejó. Aquí no hay ningún pepenador. Nada más mi perro, que es el capitán, que sí tiene que comer, y es un pepenador, siempre está buscando comida, pero en las bolsas. Es inútil e imposible, mis amados, que podamos ingresar a la salvación a través de nuestros propios méritos. Este comentario que hace Jesús a este joven es para hacerlo consciente de que el guardar la ley de la manera en la que Cristo o Dios la pide es imposible. Es imposible. Los discípulos que ya habían entendido esto de otra forma, ve cuando alguien entiende y cuando alguien no entiende. Los discípulos, cuando oyeron esto en Lucas 18:26, los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, ellos sabían perfectamente bien, porque habían entendido el mensaje de Cristo, que por sus propios méritos ellos no podían ser salvos. Estaban conscientes de esa imposibilidad.
Sin embargo, la respuesta del joven rico es totalmente lo contrario. Él no hace la misma pregunta. No lo hace en este sentido. ¿Quién podrá ser salvo? O sea, así no nos vamos a salvar por méritos personales. Nadie se va a salvar. Estas personas, cuando estaban oyendo que Jesús hablaba con este principal de la sinagoga, el principal de la sinagoga era una persona vista como una persona espiritual. Probablemente este joven era ejemplar, pero sin Cristo todo su ejemplo no valía de nada. Necesitaba a Cristo y necesitaba su palabra. Y su respuesta es que calificaba perfectamente para entrar al cielo, y ve en el versículo 21 de Lucas 18, ¿cómo es su respuesta? Ve lo que dice el joven. Él dijo, todo esto, fíjense qué arrogancia engañosa, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, wow, era joven. No sé, habrá tenido quizás unos 40 años. Era una persona joven, pero dice que desde los 18 él había guardado esto, o a lo mejor desde los 15. Ser infalible el cuate. Infalible. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. El versículo paralelo de Lucas 18:20 es Mateo 19:18. Vamos a leerlo. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. De acuerdo a Lucas, aquí estamos viendo 5 de los 6 mandamientos de la segunda parte de los mandamientos que se le dieron a Moisés. Y vemos que Jesucristo agrega en Lucas el amor al prójimo, que viene en Levítico 19:18, el amor al prójimo. Pero omite el 10º mandamiento, que es la codicia, porque sabía Jesucristo, como él conoce el corazón del hombre, sabía que justamente ahí estaba el botoncito. Y que él decía que había cumplido todos estos, pero Jesús sabía que era codicioso. Y si tú fallas porque eres codicioso, ya fallaste en toda la ley. Todos los mandamientos se desploman. Estos mandamientos tienen que ver todos, sin excepción, con las relaciones humanas, con tu relación con el prójimo. Pero Jesucristo pone el énfasis mayor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. O sea, pone eso porque eso es lo que encierra a todos, y aparte lo que le va a pedir tiene que ver con el prójimo también. Tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con la doctrina de Cristo. Por eso Jesucristo omitió la codicia. Abre la Biblia, por favor, en Romanos 13, del 7 al 10. Fíjate lo que te dice la Escritura. Pagad a todos lo que debes. O sea, es una indicación de Dios que tú no le debes nada a nadie, que pagues todo lo que debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Puedes deber estas cosas. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Esta es la deuda que siempre debes de tener. Aunque tú amaste a una persona ayer, la debes de amar hoy. Y la debes de amar pasado mañana, y la debes de amar a fin de mes. O sea, sigues debiendo amor, sino en amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí viene exactamente lo que se le dijo al joven rico. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás. Aquí sí se menciona. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier persona que no ame a su prójimo puede adulterar, puede matar, puede hurtar, puede decir falso testimonio y, por supuesto, codiciar. Cualquiera. El versículo 10 de Romanos 13 dice: el amor no hace mal al prójimo. Jamás vas a dañar a alguna persona con amor.
Jamás. Todos los aquí presentes estamos deseosos de recibir amor de nuestros hijos. Yo estoy deseoso de recibir amor de mis hermanos, estoy deseoso de recibir amor de mi esposa. Estoy deseoso, por supuesto, de recibir el amor de Dios, pero todos tenemos esa necesidad de ser amados. Dios satisface esa necesidad cuando el resto de las personas te ultrajan, te maldicen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero lo ideal es que si como iglesia nosotros cumplimos este mandamiento, estaremos más fortalecidos para poder predicar el Evangelio con autoridad y con poder delante de los ojos de Dios. La respuesta del joven es soberbia y dice que todo lo ha guardado desde su juventud. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, o sea, para él no sirve esta cita. No estaba, pero sí estaba en el corazón y estaba en todo lo que estamos viendo. Todos los evangelios tienen esta cita, todos los evangelios. Pero Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Él no se consideraba destituido. Mateo 9:13 dice, id pues, aprended lo que significa misericordia quiero. Sé misericordioso porque Dios ha sido misericordioso y no sacrificio. Es mejor que seas una persona con misericordia para tus semejantes, a que seas una persona que te sacrificas en venir, que memorizas la escritura, que vienes bien temprano, pero tu corazón está ardido. Tu corazón es engañoso, es perverso. Dices que vas y no vas, tu sí es un no. Tú dices voy y hago esto y al final del día lo que dijiste que ibas a hacer, no lo haces. Eres mentiroso, eres mentirosa. Engañas al prójimo, mientes. Dice, porque no he venido a llamar a justos. No hay justo ni un uno, sino a pecadores. Ahí somos todos al arrepentimiento. Es lo único que el Señor quiere. Y este joven, mis amados, olvidó, no codiciarás. Ve Colosenses 3:5. Haz pues morir lo terrenal en ustedes. Es una recomendación para todos nosotros. Haz pues morir lo terrenal en nosotros. La lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es similar a la codicia, que es idolatría. Codiciar es tener y tener y tener y tener y tener y quererlo tener tú. Porque de acuerdo a ti mismo que te hablas a ti mismo, tú eres el mejor administrador de este mundo. No quieres compartir. Y lo que tiene otro, lo quieres tener tú. Y así la gente está atesorando para sí mismo. Y no se satisface. Romanos 7, versículos 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, lo que yo les decía, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomado en ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia. O sea, ya es pecado, porque está en mi corazón la codicia, entonces ya se produce de manera natural, porque soy pecador. Y entonces ya es pecado, y entonces ya infringí la ley. Ya no puedo ser justificado por mis méritos personales, porque sin la ley el pecado está muerto. No habría pecado si la ley no dijera que es pecado. Pero si codiciamos, mis amados, quebrantamos todos los mandamientos. Tú ve tus actos de codicia, cuántas veces lastiman a otros. ¿Por qué no quieres compartir? ¿Por qué no quieres dar? ¿No le crees a Dios que más bienaventurado es dar que recibir? Porque recibes dinero y de ese dinero no diezmas. Y no es que diezmes, te lo prometo, no es que diezmes. Esto es como extirpar la maldad de la codicia y de la avaricia en tu corazón cuando tú recibes algo y lo separas, lo que corresponde para Dios, en un acto de la soberanía de Dios y de que eso que recibiste ni lo tenías. Dios te lo dio.
y lo puso en tus manos, porque el que no tiene nada no tiene que diezmar nada. Pero cuando tienes, sé fiel con Dios, nada más porque se trata de Él. Lucas 18:22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Fíjate lo que le dice: vende todo lo que tienes. 1, 2, dalo a los pobres, comparte. 3, tendrás tesoros en el cielo, confía en la palabra. Y lo más hermoso, ven. Y lo otro, sígueme. Esta es la respuesta a cómo alcanzar la vida eterna. ¿Se acuerdan que en el principio que estábamos leyendo les dije, pongan atención en este versículo? Él preguntó, ¿cómo alcanzaremos la vida eterna? ¿Se acuerdan? Esta es la respuesta. Ven y sígueme. Jesucristo no está estableciendo con esto términos de salvación. Simplemente está exponiendo la codicia del corazón de este joven. Espero que cualquier codicia, cualquier avaricia en tu corazón en esta tarde sea expuesta por la palabra y la obra del Espíritu Santo en ti, para que hagas lo correcto delante de los ojos de Dios y no seas tropiezo para nadie y no lastimes a la gente por tu codicia. Jeremías 17, 9 y 10, ¿qué dice la Escritura? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de tus obras. O sea, lo que vas a sembrar, eso vas a cosechar. Mis amados, este joven rechazó obedecer a Jesús y rechazó su llamado. Y con esto, mis amados, en su corazón revela dos cosas. Número 1, este joven no era inocente ante la ley, porque no hay ninguna persona inocente ante la ley, pero él se creía inocente porque había cumplido todo desde su juventud, pero no era inocente. Más bien, como tú y como yo, era culpable. ¿Por qué? Porque se amaba a sí mismo y a sus posesiones más que al prójimo. Esto es grave. Carecía de una fe verdadera, porque una fe verdadera, mis amados, produce en ti y en mí un deseo sincero de obedecer y hacer todo lo que está aquí escrito y luchar en tu carne, con tus ojos, con tus deseos, con tus pensamientos para lograrlo. Abre la escritura o toma nota de Mateo 16:24. Jesús dijo a sus discípulos: si tú eres discípulo de Cristo, te consideras así, espero que no estés equivocado como este joven rico. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que el Señor te manda. Jesús con este joven, mis amados, no estaba enseñando una salvación a través de la filantropía, que es decir, despojarte de tus bienes para dárselo a los que necesitan, a pesar de que inclusive hasta a ti te cueste, a costa tuya. No estaba enseñando eso. Jesús estaba demandando a este joven: tengo que ser el primero en tu vida. Yo y mi palabra, obedéceme, ven y sígueme. Eso es lo que yo estoy demandando de ti. Yo quiero ser el... No es tanto que lo des o no lo des. Quiero ser el primero, pero ahí estaba el punto. Como muchas veces el Señor, a través de una prédica, a través de un mensaje, ha tocado tu punto ciego, porque no lo ves, pero ese punto te estorba. Y este joven reprobó. Le dijo: ven y sígueme. Ahí está la respuesta a la pregunta del joven: ¿qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Es lo que preguntó en el principio. Ven y sígueme. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para heredar la vida eterna? Ven y sígueme. Lo mismo que el joven. ¿Qué es lo que le dijo a sus discípulos? Ven y sígueme. ¿No le dijo Mateo eso? Dice que estaba ahí con los publicanos y dejándolo todo le siguió. Los otros pescadores, Pedro y su hermano, estaban ahí pescando, dejaron las redes y la pesca y todo y lo siguieron. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que hicieron.
los que de alguna manera por la gracia y la misericordia de Dios hemos podido caminar un poquito con el Señor, también hicimos esto. Dejamos nuestras cosas y le seguimos. Es lo que Cristo quiere de ti. De esa manera recibes el reino de Dios. Recibe ese llamado. Ven y sígueme. Versículo 23 de Lucas 18. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Cuántas veces te pones triste porque sabes que el Señor tocó tu punto, pero no lo quieres soltar? Tu falta de perdón, tu resentimiento, tu rencor, tu amargura, tu codicia, tu avaricia, tu glotonería, tu agresividad, tu ira. Todas esas cosas, el Señor toca tu punto y te vas triste. Este se fue triste porque era muy rico, era codicioso. En su amor propio decir, ay, soy tonto. Su apego a las posesiones de este mundo, le decían, bueno, pues tú has trabajado, ¿no? Te ha costado desvelos y trabajos. ¿Cómo lo vas a dar así nada más? No quería compartir, esa era la verdad. Y no quería, como aprendimos también en Lucas, las ganancias injustas que tú tienes, todo lo que recibo yo a través de mi trabajo dental como profesional o vendiendo juguete, todo mi trabajo y todo lo que yo reciba de ahí es injusto, porque no merezco ni un peso. Si tengo 10 o tengo 100,000, ¡wow! Era injusto. ¿Y qué dice la Escritura? Que con esas ganancias injustas las invirtamos en el reino de los cielos para ser amigos. Es decir, Jesús, como le dijo a sus discípulos, les dijo amigos, para que haya otros discípulos, para que haya otras personas que sigan las enseñanzas del Maestro. Este obstáculo tan grande, mis amados, terminó rechazando el señorío de Jesucristo. Y puede ser que tú tengas un obstáculo también grande. Y se alejó este joven en incredulidad. Tú puedes salir probablemente de esta reunión, alejándote, yéndote aquí de la reunión, también en incredulidad. ¿Por qué no le creíste? No creíste este mensaje que ni es mío. Estamos leyendo la Biblia. Yo no estoy diciendo nada mío. Todo está en la Biblia. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán, las preocupaciones, los deseos de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Te interesan más las riquezas que la palabra de Dios. Te interesan más tus riquezas, lo que tienes, que cumplir con Dios, que obedecerle, que seguirlo, que amar a tus hermanos, que compartir. Y entonces hace infructuoso. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. El que fuese, no, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjate lo que dice la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. No que tengas dinero, que le tengas amor al dinero, que lo estés así atesorando. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. No se dan cuenta, pero se extravían de la fe, porque se desvían con esa atención que le dan al dinero. Y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí mismo en 1 Timoteo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Muchas veces la riqueza genera altivez de espíritu. Ni que pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, fíjate lo que te dice, si tienes, haces bien en que seas rico en buenas obras. Aplícate haciendo bien para el reino de los cielos, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo porvenir. Esto es lo que el Señor te invita a que atesores, no otra cosa. Y echen mano de la vida eterna.
Me llama la atención, y no quiero hablar mucho porque no quiero perder tiempo, pero Dani Alves, futbolista brasileño, el que tiene más títulos en la historia a nivel mundial, le asignaron 4 años y medio de prisión con todo, con toda su gloria, con toda su fama y con todas sus riquezas. Recibía nada más de patrocinios millones de dólares de muchas empresas. Cuando fue a la cárcel, le fueron retirando esos patrocinios. Creo que el club universitario Pumas le pagó por adelantado y hasta Pumas le debe. Y ahorita le debe a todo el mundo. Y ¿saben qué? Lo más triste, quiere suicidarse. Eso es triste. Porque la gloria del hombre no prevalecerá para siempre. ¿Tú le crees a Jesucristo y le crees a su palabra? Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Todos conocemos una aguja. Yo alguna vez me he pegado algún botón, es lo más que he llegado a hacer. No sé si un dobladillo, alguna vez así, porque no había quien me alivianara para el dobladillo, así de rápido, ¿no? Pero tú ves que tiene un ojito. Y aunque hay otras interpretaciones, esta es la mejor, porque es la literal. Está la aguja y está su hoyito. Y ahí pasas el hilito apenas. Ahora imagínate, si el hilo te cuesta trabajo, intenta pasar un camello a través de esa aguja. ¿Cómo es? Imposible. Bueno, es imposible que a través de lo que piensas, a través de lo que estás haciendo hasta ahorita, si tú no te consideras un pobre espiritual, no vas a entrar al reino de los cielos. Lucas 18:17. Con eso empezamos. Está remarcando esta imposibilidad de pasar o salvarse a través de métodos personales o méritos personales. Las riquezas en la época de Jesucristo y de los judíos como cultura era como una señal de aprobación divina. ¿Por qué? Porque daban más limosnas, porque hacían más sacrificios y porque daban más ofrendas. Entonces, ¡wow! ¡Qué espiritual! Se va a salvar, porque eso era lo visto delante de los hombres, pero no delante de Dios. Dios ve el corazón, no mira lo que mira el hombre. Entonces, estas personas se veían muy piadosas como los fariseos, orando en las plazas con sus oraciones largas y pomposas en sus vestidos, su colorido. Los ricos, mis amados, jamás podrán comprar la salvación. Cuando oyeron esto, dijeron, ¿quién podrá ser salvo? La pregunta correcta. Estas personas habían entendido. Gálatas 3, rápidamente, porque todos los que, Gálatas 3 del 10 al 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. O sea, ya es maldición. Y el versículo 12, no voy a leer lo demás. La ley no es por fe, sino el que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En Filipenses 3, 8 y 9, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo estaba hablando Pablo, una persona cumplida con la ley. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 27. Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una explicación breve pero genial que está en la Escritura, Tito 3, 4 al 7.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, escúchalo bien, no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estamos por terminar. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Los discípulos habían hecho lo que Cristo le pidió al joven rico. Ellos caminaban y seguían a Jesucristo en una fe verdadera. Incluso, mis amados, algo bien importante, entre ellos había personas también ricas, porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, el joven rico era riquísimo, pero estos discípulos de Cristo eran bien pobres. No. Te pongo ejemplos. Mateo era inmensamente rico. Zaqueo era inmensamente rico y dijo: yo pagaré 4 veces lo que he robado, lo que le he quitado a la gente. Era muy rico. Job era muy rico. Abraham era riquísimo, dice la Biblia. Lo expresa. Salomón era riquísimo. David era riquísimo. Pablo mismo era un hombre rico. Nicodemo, Jesús de Arimatea, estaban los dos, tenían dinero. Y dice la Biblia que era rico, que eran ricos. Y entraron al reino de los cielos. Los últimos versículos, y con esto terminamos. Lucas 18, 29 y 30. Y él les dijo: de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios es fiel, no te va a quedar a deber nada. Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice el Señor que nos va a dar mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios tiene toda la capacidad de bendecir tu vida, pero no porque esté en deuda contigo. Es su pura gracia y su pura misericordia. ¿Lo crees? Oremos.